Buenas noches, mi nombre es Carolina Peña. Les voy a explicar en este video el tema que hemos tratado en la unidad número 2, que consiste en el proceso de ordenación documental. La ordenación documental es el proceso mediante el cual se disponen los documentos físicos dentro de un expediente. Esto quiere decir que en la ordenación sabemos qué documento va primero y qué documentos van después, de acuerdo al trámite o a la creación de cada documento. En este proceso es donde unimos varios tipos documentales dentro de una misma serie documental, ¿sí? De acuerdo a como decía anteriormente, cómo se van generando los documentos y cómo la historia que va tratando el expediente. La importancia en la gestión documental de la ordenación es que nos facilita el acceso y recuperación a la información que contienen todos los documentos o trámites de cada expediente. El principio de orden original es en la archivística el que establece que los documentos deben mantenerse en el mismo orden en el que fueron elaborados, ya sea por alguna entidad, quien los generó. Esto significa que los documentos deben conservar su organización y el concepto original. El tercer punto es identificar cómo se lleva el proceso de ordenación documental al interior de los expedientes. Para realizar el proceso de ordenación documental dentro de los expedientes, después de la clasificación, lo primero que debemos tener en cuenta que es identificar que los documentos que vamos a incluir o actualizar en cada expediente correspondan al tema o asunto del expediente que vamos a actualizar. Lo segundo es realizar la depuración de documentos, ya sean copias, hojas en blanco, documentos que vengan en fax o estos se imprimen y se reemplazan, pues debido a que el fax con el tiempo se va deteriorando y la información pues se va borrando. Seguimos con la limpieza y retiro del material abrasivo, que es pues dejar el documento limpio, que no tenga clips, ganchos de cosedora, algunas cintas, POP-it, dejarlo pues el documento limpio para poder seguir con el proceso de actualización dentro del expediente. Seguimos con la ordenación cronológica. En este caso pues tomo este ejemplo como cronológico porque pues en la mayoría de entidades que yo he trabajado la ordenación se maneja cronológico. Y la manera cronológica que lo manejamos es de la fecha más antigua y el último documento pues es la fecha más reciente del documento que se generó. Seguimos con la foliación. La foliación se debe realizar según la lectura del documento. Debe ser, se hace la foliación por el folio verso, no debe tener enmendaduras, ni la foliación se puede poner con suplementos como 1A, 2A, no, la foliación va de 1 a N de acuerdo a la cantidad de documentos que se generen en el expediente. No se deben foliar las hojas en blanco, carátulas, y cuando vengan planos, CDs, pues se realiza una referencia cruzada o un testigo documental, que es el que va a reemplazar el documento que sea diferente al soporte papel. Explicar dos sistemas de ordenación diferente al cronológico. Como lo decía anteriormente, pues yo llevo ya en el campo de gestión documental, ya llevo trabajando alrededor de 15 años. Siempre en las entidades que he trabajado lo he manejado o las directrices son manejarlos cronológicamente de acuerdo a la tabla de retención documental por las series que se evidencien. Pero pues investigando encontré que también se puede ordenar por el sistema alfabético, que se basa en la organización de los documentos según el orden alfabético de las letras o palabras que componen los títulos, nombres o algún término que ellos tengan identificado para esta ordenación. Este sistema puede ser utilizado donde la información principal de los documentos está asociada con términos alfabéticos. Otro sistema de ordenación documental es el sistema temático por asunto. Este sistema por asunto agrupa los documentos en función de contenido o tema.
Este sistema se basa en la clasificación de documentos según las categorías o áreas temáticas a las que pertenezcan. Pues ambos sistemas, tanto el alfabético y el temático, nos ofrecen formas diferentes de organizar documentos que pueden ser de gran utilidad según las necesidades de las entidades y las características de la organización que vayamos a realizar. Algunas veces es posible que se puedan combinar estos dos sistemas para lograr una mayor organización en los expedientes y en todo el archivo, tanto de gestión o central que estemos manejando. ¿Cuáles son las condiciones estructurales y ambientales mínimas que debe tener un archivo, un depósito de archivo? Bueno, primero pues se debe buscar un terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación y que ofrezca una estabilidad, pues porque la mayoría de archivos, casi todos, eh, pesan bastante y humedad, el porqué los documentos se pueden deteriorar con la humedad. La capacidad de almacenamiento. El almacenamiento de la documentación deberá establecer a partir de características tecnológicas de los soportes documentales considerando varios aspectos. El primero y primordial es la estantería. La estantería debe tener un acorde con la dimensión de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos. Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas, sólidas y resistentes, con un tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable. Cada bandeja debe soportar un peso mínimo de 100 kilogramos por metro lineal. En todo caso, las estanterías siempre deben estar fijas por el peso que se va a manejar en cada estantería. La balda superior debe estar a una altura que facilite la manipulación y el acceso a la documentación. La balda inferior debe estar por lo menos 10 centímetros del piso. Los acabados y los bordes y ensambles de piezas deben ser redondeados para evitar deterioros en la documentación o muchas veces algunos accidentes que ocurren porque al momento de que la gente va pasando muchos depósitos, el espacio entre una estantería y otra no es lo suficiente, entonces al momento de pasar puede uno aruñarse o romper la ropa porque he conocido varios lados que ha pasado esto porque las estanterías les dejan como una puntica metálica y no dejan redondeadas las láminas y esto sucede en estos casos. El cerramiento superior no debe ser utilizado como un lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material. Se debe dejar un espacio mínimo de 20 centímetros entre los muros y la estantería. El espacio de circulación entre cada muro de los estantes debe tener un mínimo de 70 centímetros y un corredor central mínimo de 120 centímetros. Esto era lo que decía anteriormente, que en algunos lados dejan la estantería muy justa, muy angosta y para pasarla a buscar algún expediente, pues por eso ocurren los accidentes, porque no tenemos el espacio suficiente de cómo pasar de un lado a otro para buscar o para ir a sacar de pronto préstamos o consultas que nos realicen, no tenemos el espacio y pues esto genera esta clase de accidentes. Las condiciones ambientales y técnicas, bueno, los edificios o locales que estén destinados para albergar este material, este archivo, estos depósitos de archivo deben cumplir con las condiciones ambientales que incluyen el manejo de temperatura, humedad relativa, ventilación, contaminante. No deben haber, digamos que cerca fábricas donde boten contaminantes atmosféricos y debemos tener una buena iluminación. Los documentos deben estar siempre a una temperatura de 15 a 20 grados centígrados con una fluctuación diaria que no exceda los 2 grados centígrados. La humedad relativa debe estar entre el 45% y el 60% con fluctuación diaria que no exceda el 5%. Entre valores máximos y mínimos, fotografía blanco y negro a la temperatura de 15 grados a 20 grados centígrados. Para la conservación permanente, la temperatura deberá ser inferior a 15 grados centígrados.
La humedad relativa debe estar entre los 40%, perdón, a 50% para la conservación permanente de copias en papel, el 40% de humedad relativa. Los negativos o entre otros que son los discos, CDs, muchas veces tenemos rollos de microfilmación, deben estar entre 30% y 40% de humedad relativa, evitando fluctuaciones diarias. La fotografía a color o temperatura menor a 10 grados centígrados. Para su conservación permanente se recomiendan temperaturas inferiores a 0 grados centígrados. La humedad relativa de 25% a 35%. Cintas de audio, la temperatura debe ser de 10 a 18 grados centígrados. La humedad relativa de 40% al 50%. Los medios magnéticos de temperatura 14 a 18 grados centígrados, con una humedad relativa de 40% a 50%. Y básicamente esos son los puntos a tratar en esta unidad. El tema me gusta mucho porque pues tengo amplio conocimiento en gestión documental, aunque sé que todo lo que día a día aprendemos mucho más, cosas que no sabemos. En el campo de las condiciones técnicas y ambientales, pues no lo he manejado mucho, hasta ahora estoy como empezando a investigar sobre este tema porque no lo tengo pues muy claro, por eso me apoyo siempre en algunos apuntes que tomo, pero me ha gustado muchísimo la asignatura, los talleres que nos ha dejado el profesor y la ordenación documental creo que es uno de los principios más importantes de cómo empezar el tema archivístico en cuanto a los expedientes de pues cómo se deben manejar iniciando desde la clasificación y seguir con la ordenación documental. Bueno, profe, esto es todo. Espero haya sido clara en los temas a tratar y muchas gracias. Siempre me gusta estar aprendiendo y espero que la actividad me haya quedado bien. Como estaba explicando anteriormente, hice unas diapositivas para tomar como ejemplo lo que es la ordenación documental. La ordenación documental cronológica consiste en colocar un documento detrás de otro en forma secuencial de acuerdo con la fecha del trámite o elaboración, día, mes y año. La conformación de expedientes debe ser de 200 folios, máximo 220, de 20 folios en el caso de cuando hay anexos. ¿Sí? El tope de folios, como decía anteriormente, no debe pasar los 220. Para eso se tendrán los documentos en cuenta cuando son anexos y si se debe partir el documento, pues debemos crear un tomo adicional, que en este caso quedarían, si son 250 folios, pues van a quedar tomo 1 de 2 y tomo 2 de 2. Cada expediente debe tener una foliación independiente, es decir, si tengo dos tomos, el tomo 1 irá de 1 a 200 y el tomo 2 irá de 201 a 300 o al número que haya finalizado. La depuración es la depuración de las copias, hojas en blanco que estén dentro del expediente, los documentos que sean en papel químico o fax, estos debemos reemplazarlos por una copia debido a que con el tiempo el fax se va eliminando la información. El retiro de limpieza de material abrasivo pues son los ganchos de cocedora, los clips, los popsis, las cintas, todo esto hay que quitárselo a los documentos porque con el tiempo esto van deteriorando todos los documentos. La perforación debe ser centrada y se realiza una sola vez. Siempre debemos tener de medida la hoja oficio para que los documentos queden alineados. Los documentos menores a media carta deben pegarse en una hoja en blanco. Esto con el fin de que cuando vayamos a perforar los documentos no vayamos a quitar ninguna información del documento que está pequeño y por eso lo pegamos en una hoja en blanco adicional que deben quedar todos los documentos, como decía anteriormente, alineados. La foliación. La foliación debe estar en la esquina superior derecha de cada documento en la cara recta. El folio debe estar en el sentido de la lectura del documento. Acá tomamos varios ejemplos que pues esta es la foliación incorrecta porque aquí no va la foliación consecutiva, aquí ya va 1, 2, 3, 4,
Acá tomamos el ejemplo que cuando nos equivocamos en la foliación no se borra, sino se coloca una línea oblicua y el número que corresponde se coloca enseguida. Y la lectura del documento. Entonces acá damos el ejemplo de que está aquí, sería en la parte superior derecha, sería acá, pero lo foliaron acá, entonces va a estar mal. Igual acá en este formato único inventario documental, quedó mal ubicado el folio. Listo, eso es todo el proceso de ordenación documental en cuanto a la parte interna de los expedientes. Muchas gracias.